Hola a todos, bienvenidos a esto que es La Historia Neta. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este proyecto que lo estamos realizando acá entre profesores y estudiantes de historia. Y estamos muy contentos de estar una vez más en este programa. Me acompaña acá mi amigo y colega, el profesor Sebastián Axel Cripa. ¿Cómo Eh, estás, Seba? buenas, buenas, ¿cómo estamos? Sí, el día de hoy queríamos indagar un poco sobre, bueno, este segundo fascismo histórico, como lo proponía Emilio Gentile en el video anterior que habíamos dado, que es para los que no pudieron ver, bueno, el capítulo 3 fue sobre el fascismo italiano. Sobre el fascismo, de verdad. Y bueno, y ahora queríamos hablar sobre el fascismo alemán, Así es. pero se denomina de otra manera, ¿no? Otro de los fascismos históricos. Claro, sería como el nazismo, El digamos. nazismo, exactamente. Hoy en día, como debatíamos con Nicolás, vemos mucho el término del nazismo en las redes sociales. Yo soy Nicolás, por la duda, me olvidé de presentarme. Y luego Nicolás también soy profesor, por eso lo llamé colega, mi Sí, compañero. sí. Pero, eh, Habíamos estado juntos en el video anterior claro, y bueno, eh, precisamente, bueno, la palabra nazi se utiliza mucho hoy en día en las redes sociales porque cuando una persona tiene comentarios que hoy en día la cultura dice cancelable, se lo denomina bajo el término de sos muy nazi, digamos, o esto es muy nazi. Entonces es claro. una palabra que se la utiliza de manera muy libre. Porque además es una palabra muy cargada de connotaciones negativas porque tiene también tiene toda una Sí. construcción detrás, digamos, que por algo se le utiliza para decirle. ¿Por qué se le dice a una persona nazi? Claro, yo creo que a una persona generalmente se le puede llegar a decir nazi cuando tiene comentarios racistas, cuando Claro, tiene comentarios que tratan de cancelar a un sector. Entonces, eso provoca que se le denomine nazi. Pero como vos bien decís, digamos, el nazismo tiene una variable muy oscura dentro de la historia por todo lo que conllevó el régimen nazista. sí. Por eso la idea que tenemos hoy es hacer este capítulo para tratar de dar luz frente a qué fue el nazismo realmente Exactamente, y, dar luz. y tratar de poder explicar un poco sobre este régimen y para que no se use tan libremente la palabra nazi. Hablar de este tema, pero explicar de dónde viene, por Bien, qué tiene toda esta construcción, esta carga negativa, claro, por qué se lo utiliza como un insulto bien. y por qué... ¿Y qué, Claro, lo mismo hicimos con el fascismo, claro, explicar el contexto histórico de y qué debate genera también entre nosotros los historiadores, digo, algo tan grande como el nazismo? Bueno, para empezar, podríamos decir que el nazismo es parte de un régimen totalitario, es decir, es parte de, posee algunas características típicas de un fascismo, hasta el momento con esta característica también podría ser un fascismo italiano, entonces muchos pensarán, bueno, es similar a Italia, digamos, pero no, el nazismo después incorpora otras características. Por un lado tenemos que el nazismo incorpora todo el tema del rechazo a la democracia, por un lado. Rechazo a la democracia, ¿por qué? Porque se rechaza todo lo que generaba que la gente se tenga una unidad o un pluralismo. sí, Es decir, que se rechaza todo aquello que genere que la gente se disperse. Porque el régimen lo que va a tratar es controlar la vida completa de los claro, ciudadanos. claro, y por eso también asociado a la masa, Claro, sí, al sí. grupo de la población. Entonces, obviamente van a estar en contra de la democracia, que precisamente, bueno, autoras como Dolores Béjar nos va a decir que posterior a la Primera Guerra Mundial se van a crear muchas democracias liberales Sí. y estos van a estar totalmente contrarios a esta democracia. Que eso también está dentro del fascismo, ¿no? Porque lo hablamos, Claro, cómo Mussolini odiaba la democracia. es cierto. Por eso también hasta ahora es similar a Italia, Sí, digamos. Después también nos encontramos con un nacionalismo extremo, que Italia también lo tenía, cuando Italia trataba de incorporar dentro de sí la heredera, ser la heredera del Imperio Romano, digamos. sí, Entonces es un nacionalismo extremo y Alemania lo va a tener también, lo va a tener ese nacionalismo que va a ser alimentado por la idea de que Alemania no pierde la Primera Guerra Mundial, la idea de que Alemania fue traicionada. Entonces ese nacionalismo de tratar de que Alemania sea mejor a los demás, eso es lo que se va a tratar de buscar. Precisamente posterior a todo este tema,
eh, se va a denominar a todo al régimen nazi como el Tercer Reich. ¿Y qué era el Reich, la palabra Reich? La palabra Reich proviene del alemán que va a tratar de hablar de imperio. ¿Y cuál era el segundo imperio? El segundo imperio que había creado, por ejemplo, Otto Bismarck cuando trata de unificar a Alemania a los estados alemanes. O sea, Reich Es es. como imperio, es un Él mencionaba el tercer Reich Sí, porque el Reich un imperio. sí, Ya habían existido dos anteriormente. claramente, sí. Y de ahí El, también viene el nacionalismo, porque son las claro, raíces. Reich también es una palabra derivada del inglés, también podría ser como rich, que significa rico. Entonces, imperio, rico, va por ahí. claro. El ¿El tema, primero cuál fue? el primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, es como que ahí tenemos la herencia más grande que tiene Alemania, es decir, Sí, somos parte del Imperio Romano y somos los herederos de un Imperio Romano que había acabado. También lo mismo que Mussolini, digamos, porque sí. Mussolini también su nacionalismo lo va a enfocar por ahí, digamos, las herencias que tenía anteriormente. Busca, busca pues, podemos decir, argumentos Claro, la de este simbología, digamos. nacionalismo Sí, en sus propias raíces. exactamente. Y por último tenemos la última característica que es igual a Italia, es que tenemos el culto al líder. Hay un líder que va a ser la persona visible de todo este régimen. Sí, Y en este caso, bueno, como muchos saben, es Hitler. En el caso claro. del capítulo anterior había sido Mussolini. Mussolini. Entonces, estos son las características que van a estar igualadas a la Italia. Claro, similares a Claro. Entonces, que ajá, tenían nombres particulares como el Duce el Dutch en Italia, el y Führer el en Führer en Alemania. Alemania. Sí, Muy bien, claro. sí, Y después tenemos algunas características particulares de Alemania. Porque por un lado tenemos la idea del antisemitismo, claro, que es particular, o que está relacionado a otra característica que es la idea de la supremacía de la raza aria. claro, Esto no, ellos se basaban en un darwinismo que van a decir que la raza aria tiene todos los elementos para ser superior claro, en base a su biología. Entonces, el darwinismo necesariamente necesita, para mantenerse este diálogo o para mantener esta idea, necesariamente necesita la exclusión del otro. Y la exclusión del exactamente, otro es el antisemitismo que va a claro. incorporar Alemania. Y por otro lado, la idea del espacio vital. Vos sabés la palabra en Sí, alemán, Lebensraum, a él le sale mejor que a mí el alemán. no, La idea del espacio vital va a decir que necesariamente para que para que crezca la sociedad alemana necesita ocupar algunos territorios y sí, lo va a incorporar dentro de su ideología. es Esto, decir, hasta que los recursos no den abastos, eso claro, legitima, por decir, o justifica la expansión hacia otro territorio como va a ser el de exactamente, Polonia, por ejemplo. claramente, sí, sí. Y hasta acá, bueno, las características generales de pues, cómo Que poder ahí vemos, diferenciar un nazismo de un fascismo italiano. exactamente iba a eso, ahí podemos ver, o sea, dos características particulares del nazismo, una el antisemitismo que va a estar también en el fascismo, pero es más tardío y Claro, es más presente y más propio del nazismo. Y por otro lado, la política exterior, si lo relacionamos al fascismo, va a ser una política exterior imperialista, ¿no? Sin más, en el claro, fascismo italiano. Sin embargo, en el nazismo es la expansión de la raza aria, como estábamos exactamente. mencionando. Es cosas particulares que diferencian a estos dos. Porque uno por ahí dice fascismo y engloba todo, pero tenían características Tenía, particulares, claro, como estaba mencionando. sí, Está muy sí, interesante. no son similares, digamos, tienen algunas ideologías particulares. Eh, bueno, y vos me dirás, por ejemplo, Interesante este contexto posterior a la Primera Guerra que estás mencionando. ahí está, Y qué va a ocurrir en ahí Alemania está, atrás? Porque si mencionamos que Alemania, Alemania fue como la gran protagonista de la Primera Guerra y de la Segunda. Pero en exactamente. este contexto es post Primera Guerra. ¿Qué va a pasar con Alemania? ¿Cómo Bueno, termina la guerra? posterior a la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con una Alemania gravemente humillada, digo, y derrotada. Derrotada. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se firma la paz, se va a tratar de establecer algunas cláusulas de la paz que habíamos hablado en el capítulo pasado, donde se firmó Sí. la paz. Habíamos Sí, mencionado la conferencia de París muy bien, claro. Y entonces ahí se había hecho el Tratado de Versalles, de en Versalles. donde se trata de establecer la paz después de la Primera Guerra Mundial. Hay tres Es decir, las potencias vencedoras se reúnen se y reúnen. comienzan a organizar lo que va a ser del mundo de posguerra, cómo Claro, organizar la paz y demás, y van a
a culpar a las villanas, por decir, las Sí, potencias del eje, sí, sí, y las van a juzgar después de la Primera Guerra. claro, Y el Tratado de Versalles es uno que se le va a hacer específicamente a Alemania, como decís. exactamente. Bueno, y hay tres artículos en particular que Alemania le va a sentir que era injusto, digamos, o va a sentir que se encontraba traicionada, porque el primer artículo va a decir la pérdida territorial, la pérdida de territorios como Alsacia y Lorena, que van a pasar a Francia, la pérdida del contacto con la Prusia Oriental, por ejemplo, que es otro territorio muy importante. Por otro lado, también nos encontramos con la política de desarme propio del Tratado de Versalles y posterior armado de la Sociedad de las Naciones, en donde se va a tratar de mantener una política de desarme, de decir que un país no puede mantener más de 100.000 o un número similar de soldados dentro de su territorio. Entonces hay Como una, una especie de castigo, digamos, claro, que por lo llevó a cabo en la guerra, se le reduce el ejército. claro, y yo a lo que pienso, digo, es qué pasaría si hay más de esa cantidad de soldados. Bueno, hay muchos desocupados que van a estar sin la posibilidad de tener ese trabajo en el ejército, digo. Sí. Y Además de los que, como vimos en la imagen del episodio anterior, en el fascismo, los que terminaban mutilados por la exactamente. guerra, miramos una imagen, Sí, que habíamos visto una especie sí, de arte de esa que época. estaba inspirado o realizado en torno al contexto de la República de Weimar, que es justamente lo que estamos hablando. Exactamente, Así que sí, sí. imagínense el contexto del que estamos hablando, es prácticamente el El mismo, mismo, digamos. Sí, sí. es Y, el mismo. claramente. Y el último artículo va a mencionar el tema económico, porque Alemania va a ser considerada la única responsable de las reparaciones de guerra. Estados tales como Francia, por ejemplo, va a perder mucho posterior a la Primera Guerra Mundial. Sí, Entonces lo que va a ocasionar es que Francia sea la principal que va a exigir la reparación de claro, guerra por parte de Alemania. claro, ¿Qué es lo que va? Llega hasta el punto, ya te dejo no, no, disculparme, llega hasta el punto de que ocuparían la zona del Ruhr, que es la zona minera de Alemania, la zona más importante a nivel económico para Alemania, para asegurar el pago de las reparaciones de guerra. que es una zona limítrofe con Francia. Con Francia, claramente. Entonces, eh, esto es a nivel de contexto mundial. Particularmente Alemania va a tener otra cosa. Alemania particularmente va a dejar de lado la política imperial. Ya nos vamos a encontrar con una república. Se va a crear una república democrática. Se va a llamar la República Democrática de Weimar. ¿Por qué? Porque se crea en la ciudad de Weimar, que queda cerca de la capital, digamos, de Alemania. Sí, Eh, Esta República Democrática va a tener, por un lado, la tarea, digo yo, la tarea muy, la tarea difícil de firmar la paz, La Paz. de firmar las duras condiciones que exigía la paz. Entonces, por el Ellos van hecho a de ser firmar, encargados de firmar esos tratados tan sí, humillantes de derrota, de claro, rendición y por con las eso, potencias claro, aliadas después de la Primera Guerra. exactamente, y por eso mismo, después de la firma de ese tratado, la burocracia, digamos, y el ejército va a sentir la idea de la puñalada por la espalda. De decir, nosotros no perdimos en el campo de batalla la Primera Guerra Mundial. Sí, Nosotros perdimos la Primera Guerra Mundial por culpa de los políticos que firmaron este tratado de paz. Esa idea va a ir escalando progresivamente a lo largo de todo el nacimiento de esta República de Weimar sí. y va a desembocar, bueno, en un pensamiento ya del nazismo y posterior régimen Claro. que vamos a ver. Claro, es Eh, como que va a construir un argumento para defender esas claro, ideas de ultra, de derecha, digamos, nacionalistas. Y no, en realidad no perdimos la guerra, sino que este sector como que se apuró queriendo defender sus intereses, firmó. Y eso es claro, lo que explica esto de la que, villanada por la espalda. que tal vez podríamos haber ganado, digamos, Si se pero resistió un poco más, quizás. claro, se apuraron y firmaron la paz con las duras condiciones que llevaba la paz, digo, porque Claro, recién habíamos visto. Bueno, en 1919 se crearía una constitución en donde se trataría de reglamentar esta democracia, pero acá surge algo que la autora Dolores Béjar, que acá tenemos el libro de ella, que es este libro que nosotros utilizamos sí. para el estudio, para estos programas y a Para nivel general comentarista. de la cátedra, sí. Sí, Y bueno, ahí mi compañero tiene otro ahí, de Peter Fritsche, de Alemania nazis. de la imagen así.
interesante también. también. Bueno, Dolores Béjar nos va a decir que acá ocurriría lo que ella denomina como el pecado original de Weimar. ¿Cuál es el pecado original de Weimar? Que no logra eliminar o no logra adaptar las bases imperiales. Es decir, la burocracia y el ejército van a seguir teniendo mentalidad imperial. Y esto, Aún siendo una república. claro, y esto conlleva su fracaso en sí, porque en sí esas personas estaban acostumbradas a un régimen imperial. De tal punto, a tal punto llega, digo yo, el imaginario imperial que el emperador se llamaba Kaiser. Ese era Sí, el sobrenombre. O sea, claro. La persona que era después en una república democrática eh, era votada y era presidencialista, una república presidencialista era votada y era presidente, en la República de Weimar. sí, era nombrado Erza Kaiser, que sería como emperador suplente. Claro, Todavía poseían esa mentalidad imperial y seguía manteniendo claro. los, O puede ser las un palabras. emperador temporal. Claro, Un poquito emperador más. temporal. E inclusive dentro de la República Democrática va a existir la posibilidad de gobernar mediante decreto. Porque también se crea, que eso no lo dijimos, se crea un congreso, digamos. Se llamaba Reichstag, que va a tratar de gobernar en conjunto al presidente, para que el presidente no tome las decisiones solo. Bueno, eh, posterior a la creación de todo esto, lo que van a dominar la escena política van a ser los sociales demócratas o los partidos que van a encontrarse en el centro. Porque en los dos extremos nos encontramos con algo increíble que es Ahí que está. ¿Cómo era el contexto político? claro, por eso, a nivel político, nos encontramos con dos extremos que es totalmente increíble que ambos estaban en contra de la democracia de Weimar. Por un lado, nos encontramos con la extrema izquierda, que nos va a decir, la democracia de Weimar elimina nuestras aspiraciones bolcheviques. No sé si te acordás que nosotros en el Claro. capítulo pasado habíamos hablado sobre la revolución bolchevique. Que tuvo también su impacto en Italia. Exactamente. Cuando hablamos de la revolución bolchevique nos referimos obviamente a la revolución rusa, ocurrida en 1917 en Rusia de la mano de Lenin, Trotsky, Exactamente. que Y se va a propagar, ¿no? Va a expandirse. sí, sí, Obviamente en Italia, como nos mencionó Gentile, sí. el doctor Gentile, Emilio Gentile, dirigido por el Partido Socialista, y va a buscar la dictadura del proletariado en Italia. Exactamente, Y sí, sí. seguramente estas ideas habrán Esta- influido en este sector de Alemania. Claro, en la extrema izquierda, o también va a influir mucho en lo que nosotros vamos a ver, que también lo veíamos en Italia, digo yo, de en la hora de las huelgas, la hora de las marchas obreras, porque la República de Weimar, con su crisis económica, va a arrastrar o va a comer a toda la clase media, por ejemplo. De la clase media para abajo van a estar todos necesariamente en contra de esta política económica, digamos, que tenía la República de Weimar. Bien, O sea, mencionabas también que fue desmembrado, por decirlo así, su parte además industrial, que eso era muy importante para el beneficio económico, y además de eso tenían que pagar reparticiones de guerra. claro, Y en todo ese contexto, obviamente, una crisis económica, inflación. sí, sí, hiperinflación, digamos. Por eso, por un lado, la extrema izquierda va a estar en contra de la República Democrática de Weimar. Y por otro lado, la extrema derecha también nos encontramos con esa contra la República Democrática, porque es la representación de esta puñalada por la espalda. Es la representación de esta derrota humillante. Es la cara de la derrota. Entonces nosotros que somos los conservadores, por ejemplo, no queremos mantener esta república en pie. Bien, lo que nos van a decir algunos autores posterior a esto es que existen tres momentos de la República de Weimar. El primer momento posterior, inmediato de la Primera Guerra Mundial, pasando de 1919 hasta 1923 inclusive, que es un periodo de hiperinflación, de una economía que no va a poder mantener el ritmo de la sociedad. Bueno, tenemos algunas imágenes de personas jugando, nenitos jugando con billetes, digo, de tal forma que ya los billetes no eran... Imagínense. Sí, no era necesario eh,
no eran tan necesarios esos billetes porque ellos jugaban a acumularlos. Entonces ahí podemos ver la cantidad de inflación que había en la La Alemania. crisis. Sí, la crisis económica que había. El dinero no servía para nada prácticamente. Claro. Posterior a eso nos encontramos con, desde 1923 hasta 1929, con una estabilidad de Weimar. Esta estabilidad, bueno, va de la mano con otros regímenes alrededor que se habla de los gloriosos años 20 o los Claro, dorados años 20 podemos hablar de una recuperación económica. económica mundial, Sí, sí, prácticamente, exactamente. de los años 20. Sí. De la mano, bueno, haciendo un paréntesis acá, hablando un poco, yo sé que vamos a tratar de después expandirlo en otro video, de la mano de una superpotencia como lo era Estados Unidos, que posterior a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a ser la única acreedora de todos los estados europeos y mediante nuevas innovaciones de trabajo, como lo era el Fordismo, por ejemplo, va a incrementar la economía inclusive de Estados Unidos y va a ser la que va a poder establecer algunos planes de Claro, pago para Alemania y que Alemania pueda surgir de esta crisis económica. es decir, va a asumir la... Es como que Estados Unidos asume este rol o asume esta tarea de reconstruir Europa, ¿no? A través de las Exactamente, medidas económicas que están mencionando. exactamente. Eh, ahí surgiría el plan Dewis, el plan Joe, para el tema de la reactivación económica del país de Alemania. Sí. Estos planes van a tratar de que, a su vez, el, el que, bueno, se llevó el crédito, digo yo, de mantener estos planes, Stresemann, eh, que era el político en esa época, Él va a era el presidente. claro, sí, sí, de esa época, va a tratar de elaborar una buena comunicación con Estados Unidos para seguir manteniendo estos planes económicos y a su vez va a lograr a través del Tratado de Locarno incorporar a Alemania dentro de la Sociedad de las Naciones, inclusive. Que bueno, otro paréntesis también, Ahí está. la ¿En qué año el Tratado de Locarno? en 1900... 1925, acá encontré. 1925. 1925. ¿Y qué era la Sociedad de Naciones que mencionaste? Bueno, la Sociedad de las Naciones es una organización previa a la creación de lo que conocemos hoy en día, que es la ONU, en donde los estados se unían para establecer una serie de acuerdos y no derivar de nuevo a lo que era la Primera Guerra Mundial, lo que fue la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, Eh, de tratar de crear una organización que funcione como árbitro del conflicto internacional y así evitar un nuevo conflicto internacional exactamente, de dimensiones mundiales claro, como la tal Primera cual. Guerra. Sí, sí. Inclusive, bueno, ahí es donde vemos los artículos estos de política de desarme, política de pago de reparaciones de guerra. La incorporación de Alemania en la Sociedad de las Naciones es muy importante, porque es la primera vez que los estados vencedores van a reconocer a Alemania como su par, digamos, como alguien que puede ser parte de esta sociedad y no va a ser la excluida, porque era la excluida de es la enemiga, es la que debe pagar. Entonces, ahora va a haber un avance. Por eso estos años son de estabilidad dentro de Claro. la República de Weimar. Eh, Posterior a esto, en 1929, que también vamos a hacer otro video aparte, paréntesis, porque es un tema gigante, Sí. en 1929 nos encontramos con la crisis de Estados Unidos y el crack de la bolsa de Wall Street. A nivel bastante resumido, en 1929, producto de que Alemania le pague las reparaciones de guerra a Francia, a su vez Francia le pague lo que le debía a Estados Unidos, se crea toda una burbuja especulativa en donde los Sí, sí, inversores de porque Wall además Street, Estados Unidos redirigía ese dinero otra vez a exactamente, la es como, República de Weimar a través de sí, los planes que vos decís. sí, sí, es como que constantemente había un Sí, flujo de capital que lo que provocó es que los accionistas de Wall Street especularan con esa burbuja que indudablemente explotaría y ocasionaría el crack de la bolsa de Wall Street y ocasionando que Estados Unidos vuelva a su política de no intervención exterior. Entonces se elimina estos planes y Alemania vuelve a caer en una crisis profunda. Un dato de color, un dato curioso, es que en las épocas de crisis
tanto la primera parte como la segunda parte, nos vamos a encontrar con un movimiento artístico que es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán lo que va a tener dentro de sus pinturas, dentro de sus películas, la idea de representar el terror y las emociones profundas. Entonces, este es el momento, vamos a tratar de poner algunas imágenes. Sí, Y Beja nos menciona, por ejemplo, que en 1929 surgiría la película El gabinete del doctor Caligari, sí. que es recordada como una de las mayores películas expresionistas alemanas, y destacan decorados distorsionados que crean una atmósfera amenazante, por ejemplo, propia de la época, digamos, porque estamos en una época Sí, de crisis que no sabemos hacia dónde iríamos a parar, digamos, no sabemos qué va a suceder después de esta gran crisis económica. Entonces, propia de la época, sí. digo, esta expresión artística. Los rostros, como muy profundos también, y Sí, que tratan de mostrar ese terror. que se vivía también dentro de la Sí. República que era frágil, digamos, porque estaba sostenida bajo... ¿Y en qué año dijiste que fue esa película? En 1920. 1920. O sea, todo anteriormente a todo lo que después va a ser el nazismo, En la digamos, cepa, ese, claro. el terror que va a llevar a la práctica. O sea, es como que estaban mostrando lo que estaba adentro, parece, Sí, de todo eso que va a venir después. ajá. Y bueno, hasta ahí el contexto exterior e interior, digamos, de una Alemania derrotada y incorporada dentro de la República de Weimar. Bueno, y acá aparece creo que ya lo mencionamos, pero acá es como, La aparece, persona de bigote, sí, de bigote gracioso, digo. sí. Eh, ¿Quién es? Hitler. Bueno, como dato curioso, él nace en Austria, de acá ¿Quién también. era Hitler? ¿Dónde nace? ¿Cómo construye su poder? A ver, para que Bien, la gente, para el clip. para que sepan, claro. Sí, También trataremos de que tengan algunas imágenes. sí, Pero bueno, él nace en Austria, como dato curioso. También, bueno, de ahí viene también la idea del pangermanismo y tratar de unir a Alemania con Austria. claro. Es Eh, decir, cuando se habla del Lebensraum y la Eso expansión del mismo, claro. espacio vital, Sí. no se refiere solo a Alemania, sino al grupo de los pueblos germanos. Germanos, claro, que tienen una raíz común, digamos, por eso quieren estar unidos. Sí, como Eh, Austria, como creo que el norte de Checoslovaquia también claro. había mucha población alemana, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. otras partes, digamos. Bueno, Y por eso mismo, bueno, él participaría en la Primera Guerra Mundial, sería parte, se anotaría para participar, sería parte de esta Primera Guerra Mundial. Posterior a la Primera Guerra Mundial sufrirían lo que muchos autores nos dicen como este estrés, digamos, postraumático, que fue la Primera Guerra Mundial, en donde los soldados ya no saben, después de vivir la guerra de trincheras, que era sí, la vida inmediata, digo, que podías morir en cualquier momento, ya los soldados al volver a la vida cotidiana ya no saben de qué forma volver, digamos, sí. ya no pueden hacer cuenta nueva. Entonces, Que esto lo menciona Abeja. sí, sí, eso lo menciona mucho la autora. Entonces él va a tratar de ser militar todavía dentro de los militares. Eh, es decir, no va a estar recortado dentro de los 100.000. Claro, él, o sea, todo esto que explicamos sobre cómo impacta la guerra en la población se puede ver claramente. Bueno, se vio en Mussolini que cambia de ser socialista a ser nacionalista, Eh, revolucionario, ajá, y se ve en Hitler, como vos estás mencionando. claro, sí, sí. Él continúa siendo espía, dijiste. Sí, sí, bueno, él posteriormente a él se le encomienda la misión Ah, de espiar el Partido de los Trabajadores. En donde ¿por qué se le encomienda esta misión? Porque el Partido Alemán de los Trabajadores, que así era como se denominaba que antes, ellos estaban en el sector más de izquierda que mencionabas hoy. no, sí, en realidad estaba un poquito más para el ala derecha. Ah, Muy buena tu pregunta porque la misma autora nos menciona que en realidad se lo manda como a él al ser espía a ese partido porque en realidad no se sabe qué es ese partido. ah, Se piensa que puede llegar a ser de izquierda, pero cuando él entra se da cuenta que tiene bastante claro. ideología, digamos, de derecha y también bastante ideologías afines a él, como el antisemitismo. Entonces ahí él constantemente como espía se encuentra dentro de esos lugares donde el partido trata de exponer sus ideales y él progresivamente va escalando y hasta llegar al punto, digo, que abandona el ejército totalmente.
y se une al partido este político. Es como que se ve atraído a estas ideas, digamos, se Claro, ve completamente seducido. él reorganizaría el partido en 1920 con el nombre de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Ahí Ahí surge surgiría, lo que digamos, podemos la decir, sigla, claro, sí, sí, de nazi, digamos. ahí, Sí, sí, sí. o sea, el partido, Nacional Socialista Obrero Alemán. Y en 1920 trataría de reorganizar el partido obrero alemán bajo, bueno, el nombre primeramente, Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, que ahí surgirían las siglas en nazi, y se crearía también dentro de la reorganización del partido las SA, por ejemplo, las fuerzas de choque. sí, ¿Por qué se crea la fuerza de choque? Porque movían mucha gente en su momento y necesitaban de fuerzas policiales, digamos, que trataran de detener para el policía, avance de la gente. Con esta fuerza, la SA va a tratar de, en 1923, encabezar un golpe, que sería el Putsch de Múnich, el llamado, que, como bien decías vos, digo, está inspirado en la marcha sobre Roma de claro, 1922. que es Y la, un año después es como que vos decís, Hitler intenta como estas mismas estrategias o una sí, sí, alternativa armada tal cual. para tomar el poder. Si bien la de Mussolini fue más una presión, quizás este Putsch de Múnich fue... Y fue la idea de tratar de tomar el poder frente a una debilidad, porque la República de Weimar tenía la debilidad de ser económicamente inestable. Entonces era la idea de, no, necesitamos tomar el poder, necesitamos encaminar a Alemania hacia nuestros propios ideales. Bueno, Claro, además que como mencionaste, la República de Weimar era constantemente criticada y atacada, no solamente ya directamente como el Puig de Múnich, sino que sí, recibía muchas críticas de no, esta no es la forma de que claro, debemos sí, sí, seguir y demás, entonces como que, no, hay que cambiar las cosas de hecho, digamos, hay que tomar acción y ahí es donde aparece esta de la Puig de Múnich. ¿Y exactamente. cómo termina? Y bueno, posterior a este intento, él sería reprimido y él sería juzgado. Dato curioso, en ese momento se permitía que si ocurría un levantamiento que estaba en contra del régimen impuesto, se permitía que el juez otorgara la pena de muerte frente a estas situaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? El juez, bajo el pretexto de que Hitler había sido movido por un nacionalismo, por amor a su patria, digamos, por tratar de hacer que Alemania salga adelante, Claro, solamente sería encarcelado por... eh, no por intereses personales o de claro, otro tipo, sino, no, este lo hizo porque quería, ama a su país y está dispuesto a llegar a estas consecuencias, digamos, por eso se le tuvo claro, sí, la sí, es misericordia como ante la que, pena de muerte. es como que él tenía un pensamiento que era ajeno a él, digamos, que él quería que Claro. la Alemania crezca. Sería condenado a 5 años de prisión, de los cuales cumpliría 9 meses. Dentro de esos 9 meses, él escribiría Mi lucha, O Mein que, Kampf Mein Kampf, muy bien, en inglés. exactamente, Perdón, en en alemán. alemán, muy En bien. alemán, Dentro de eso también escribiría los fracasos que él tuvo. Y esto fue un gran fracaso en donde él va a decir, tengo dos cosas que no puedo volver a repetir. Tengo que estar a favor de lo que dictamine la democracia, de llegar legalmente al poder, no a través de la ilegalidad. Y tengo que estar a favor del ejército, porque el ejército es el único que mantiene la fuerza o el poder de un régimen. claro, Estas dos cosas que él no tuvo en cuenta antes, de ahora en más va a tenerlas en cuenta, digamos. claro. Un cambio, digamos, podemos decir, un cambio Exactamente. en su estrategia. Ya no la vida armada, sino la más La democrática. vida legal, digamos. Claro, la vida Eh, Curiosamente, como te dije anteriormente, cuando fue este golpe en 1923, cuando una crisis económica, o Weimar pasaba por una crisis claro. económica y que era inestable, cuando se vuelve a saber de Hitler o cuando se vuelve a ver, se lo vuelve a ver en 1932, posterior a, 1972. posterior, Aparece otra vez en escena, en la escena claro, política. posterior a un crack del 29, Claro, posterior a que Alemania vuelve otra vez a caer en una crisis económica.
En este momento, en 1932, la República de Weimar estaba agotada ya, el Parlamento ya no tenía opciones de cómo salir de una crisis económica. El- en su momento el líder político, von Papen, en 1933, va a contratarlo a él, va a tenerlo a él como una figura, en donde se lo creía que dentro de tenerlo dentro de la política para nosotros, digamos, podríamos controlar a la figura de Hitler. Pero fue un error garrafal, Claro, ¿sabes? en ese momento, es decir, casi una década después del Putsch de Múnich en el que va preso, está por un tiempo, ¿no? Él vuelve y ya con otra fama, por decirlo así. Claro. Él una persona más importante que O sea, es nombrado necesaria canciller, digamos, dentro de la política. en 1932, por la Sí. influencia que había construido, digamos, en el Ajá, poder. claramente. Y después, en 1933, también se incendiaría el Reichstag, que era el que nosotros estábamos diciendo que era el Congreso General. A través de ese incendio se crearía un decreto, como yo dije anteriormente, las personas podían gobernar por decretos. Se crearía un decreto frente a esta crisis y se establecería la ley de plenos poderes, por ejemplo, en donde Hitler trataría de encaminar, aprobar esta ley de plenos poderes para suspender la política en general y mantenerse él en el poder. Posterior a... Logrando esta cuestión de acceder por vía democrática Claro. al Por poder. eso mismo, en 1933, él sería nombrado como canciller por von Papen. 1933. Sí, Ahí es donde llega al poder llegaría al definitivamente poder como una figura importante de y la a través de política, esta vía democrática, digamos. claramente porque su partido empezaría a ser mucho más apoyado. Ah, Empezaría en un primer momento con tal vez en 1930 o 1929, empezaría con solo un 6 millones de votos y posteriormente pasaría a poseer más del 50% de los votos, digamos. Entonces, tremendo. Un se dato muy convertiría, digo, en un partido de masas. claro. Entonces, Y posterior a esto, se disponía a conquistar el poder, claro, se ponía, como lo menciona Gentile del fascismo. claro, posterior a esto, en 1934, ocurriría una demolición del Estado de Derecho, digamos, del Estado este de la República Democrática de Weimar, Claro. y bajo la muerte en 1924 del presidente Hindenburg, 34. 34, Sí. dije 24, perdón, de 1934 del presidente Hindenburg, Hitler ocuparía los cargos de presidente y canciller, uniendo los dos cargos, y ahí podría ser denominado ya Führer, Ah, digamos. ahí nace la figura del Führer, uniendo estos dos Em, cargos de claro, canciller y presidente. claro, sí, sí, en 1934. 34. Posterior a 1934 tenemos toda una política que va a llevar Hitler, que vamos a verlo en una parte 2, digamos, del Claro, nazismo, en donde encaminaría toda esta política hacia lo que inevitablemente es la Segunda Guerra Mundial. claro. Ahí Eh, es decir, se empiezan a aprobar una serie de leyes y medidas que claro, van a representar el avance del nazi o del Partido exactamente, Nacional Socialista sobre el Estado, sobre el régimen alemán, que exactamente, va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. claramente. Y para cerrar, digo yo, me gustaría indagar un poco en el autor Ian Keshua, que nos va a decir, él va a tratar de indagar mucho de la historiografía alemana y Sí, nos va a decir que la parte de estudio para los historiadores del nazismo es muy complicado, primeramente porque cuando el nazismo perdió la Segunda Guerra Mundial intencionalmente quemaron muchos documentos, intencionalmente no dejaron registros de algunas cosas, entonces es complicado el estudio, digo, para la labor claro. del historiador controlar esto. Y por otro lado, por las intenciones morales. Moralmente, el nazismo quedó tachado como algo muy oscuro, Claro. entonces era como que su estudio es muy complicado, muy complejo. Eh, Es algo también muy oscuro. Uno piensa en el nazismo y piensa en algo negro, digamos. claro, sí, O sí. sea, Entonces queda como algo bastante complejo para su estudio. Él nos va a proponer dos líneas, por un lado, para plantear este debate historiográfico, dos líneas, por un lado la intencionalista, que nos va a decir que
En el Intencionalista, la idea de Hitler tenía estos ideales y él mismo encaminó esta política hacia lo que fue después el nazismo. Es decir, él ya tenía dentro de sí estas ideologías y quería expandirlas. Y Claro. encontró en la política esta forma de expandir hacia muchas más personas. Pero por otro lado, los estructuralistas nos van a decir que Hitler puede llegar a ser visto como un dictador débil. ¿Por qué un dictador débil, digo? Claro, Porque se cree que Hitler es la figura visible de un Estado que quería esto, de un Estado que pretendía estos ideales, y Hitler solamente es esa figura visible que al claro. exterior nosotros la vemos, ¿no? Como el que Puede ser un catapulta. títere Claro, como un títere. de, Exactamente. de sectores que defendían estas ideas y él Exactamente. es el capitalizador, se podría decir. Sí, Quien va, porque también su figura, como vos sí, sí, como hoy mencionaste, decíamos, lo del líder lo del carismático y culto demás. al líder también. Claro, Precisamente, bueno, en documentales que se pueden ver por Amazon Prime o Netflix, sí, nos muestra que Hitler constantemente era acompañado de fotógrafos. Por ejemplo, 4 fotógrafos siempre estaban alrededor de él, porque trataban de capturar las mejores escenas, trataban de claro, capturar el mejor momento del líder, porque esas imágenes después se difundían al público general. sí, Entonces, él quedaba dentro de la visión del imaginario alemán como la persona que debía ser adorada, como la persona que construía esta política. claro. Y bueno, y hasta acá, digamos, Bueno, la verdad, muy interesante y nos quedó ahí la parte 2, sí, sí, pero si no el video se va a hacer eterno. sí, claramente. También tenemos el video sobre la segunda parte del fascismo y abordar desde el fascismo y el nazismo la Segunda Guerra Mundial. Pero eso para un próximo video y espero que les haya gustado. Y gracias por Nosotros acompañarnos somos, hoy. sí, nosotros somos Nicolás Colombo, Sebastián Cripa, también está del otro lado Sebastián Aranda y dos compañeros más que no vinieron, como lo son Alejandro Benítez y Gabriel Acosta, que no pudieron venir, Pero siempre están presentes pero siempre también están y siempre presentes, sí, aportan su grano de arena sí. para Son este parte proyecto, digamos, que tenemos. fundamental de este grupo y les pedimos que se suscriban, que le den me gusta, que nos acompañen